¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa para estar seguros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que justamente trata sobre la atención a víctimas de violencia familiar y también violencia hacia las mujeres. El pasado 16 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación decretó una alerta de violencia de género para varios estados del país, entre ellos el estado de Chiapas. Pero ¿qué le parece si vamos a ver de qué trata esta alerta? La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es una realidad. De ella da cuenta el número de denuncias que cada año reciben las instancias de procuración de justicia, el elevado número de feminicidios, así como todos los casos que conocemos de boca en boca y que no son registrados en ninguna estadística. En Chiapas, condiciones estructurales han propiciado violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia física es aquella violencia que se caracteriza por golpes en el cuerpo de una mujer, empujones, toda la cuestión de agresión física. Agresión emocional, violencia emocional son todas aquellas agresiones verbales que pueden denostar, humillar y lastimar a la mujer. Y las agresiones sexuales pues es utilizar la violencia para que esta persona pueda someter sexualmente o obtener una satisfacción sexual de una mujer. Fue precisamente por los casos de violencia contra las mujeres que el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, la emisión de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, la cual se hizo el 18 de noviembre del 2016 para 7 municipios del estado y acciones específicas para 16 municipios de los Altos de Chiapas. La alerta de violencia de género es el mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, en donde el Estado realiza y genera acciones gubernamentales extraordinarias de emergencia. Desde la Secretaría de Seguridad estamos trabajando con programas de recuperación de espacios públicos y la implementación de un programa integral de medidas de seguridad en aquellas zonas de alto riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. ¿Qué se tiene que hacer? Instalación de alumbrado público, realización de operativos en zonas de riesgo, instalación de cámaras de video, botones de pánico, vigilancia en transporte público, reforzar patrullaje preventivo, difundir líneas de apoyo a víctimas, creación de módulos de atención inmediata, fortalecer órdenes de protección, crear y fortalecer agrupaciones de reacción inmediata. En la Secretaría tenemos un área que se encarga de trabajar toda esta parte de derechos humanos, de perspectiva de género, de erradicación de la violencia, y que es un programa transversal que manejamos en la Secretaría. El trabajo conjunto con otras dependencias, como es Derechos Humanos, como es la Fiscalía del Estado, en donde en forma conjunta hemos logrado producir 4 manuales que tienen que ver con la violencia escolar y que les hemos llamado Vivir Seguros. En situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Esta norma es obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para las y los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Desde la Fiscalía General del Estado, adoptamos las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y resolver con profesionalismo los casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios. En este esfuerzo se suma el compromiso de todas las dependencias de gobierno del Estado y de los municipios donde se ha decretado la alerta de violencia de género. Por eso, en Chiapas hemos declarado cero tolerancia a cualquier acto de violencia contra las mujeres. La alerta de violencia de género, desde luego, alude al gobierno, pero también involucra a todos
como sociedad chiapaneca. Solo actuando de manera conjunta e integral lograremos prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En Chiapas estamos de acuerdo. Basta de violencia contra las mujeres. Para denuncias y atención llama al 911 o al 01800 426 2666. Ahí estaba lo que le comentaba de por qué se decreta esta alerta de violencia de género en estados como Chiapas, algunas de las explicaciones, y para hablar justamente sobre este tema y otros más relacionados sobre violencia familiar en un amplio espectro, tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida, agradecemos la presencia del psicólogo Juan Antonio Bermúdez Santiago. Él está en el área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Gracias por estar acá. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y le comentaba, psicólogo, estábamos viendo al aire esta cápsula que nos explica por qué se decretó en Chiapas esta alerta de violencia de género para algunos municipios y, sobre todo, lo más importante, las acciones que el Estado, a través de las diferentes dependencias, han implementado para atender esta alerta. Algunas de ellas mencionar las órdenes de protección atendidas, programas de visitas domiciliarias a mujeres y niñas, diagnósticos donde hay áreas de mayor incidencia, pero en el caso que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, entre algunas acciones, esta que hoy nos ocupa, que es el programa de órdenes de protección, que a esas mujeres que se les brindan estas órdenes, ustedes les brindan también en esta área un servicio de visitas domiciliarias a mujeres y a niñas con atención psicológica también. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de ello? Sí, nosotros ya venimos trabajando con esto desde hace 2 años. No inicia a partir de que se decreta la alerta de violencia de género contra las mujeres, sino que ahora que se ha decretado esta alerta de violencia, nosotros estamos trabajando más, tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que acatar todas las instrucciones que el gobierno nos está dando. Es decir, veníamos trabajando, pero quizás no lo estamos trabajando al 100% con perspectiva de género. Ahora, por ejemplo, estamos recibiendo capacitaciones, se están llevando a cabo simultáneamente 3 diplomados. Un diplomado institucional, un diplomado comunitario y uno de la Secretaría de Salud. A partir de esta alerta de violencia de género nos tenemos que capacitar más. Nosotros como institución también tenemos que capacitar a todos los policías, a todos los servidores de la Secretaría de Salud, ahora con perspectiva de género. Te platico que el 15 de noviembre en el diario oficial ya se emitió un protocolo de actuación policial que tenemos en la institución, que se llama Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género, donde él y los policías y las policías debemos de conocer y saber cómo vamos a trabajar cuando tengamos víctimas de violencia de género. Es un campo muy complejo, muy amplio, y por eso se crea este protocolo, para que cada policía vaya sabiendo cuál es la forma correcta de actuar cuando se enfrente a una situación de violencia familiar o de violencia de género. Estamos hablando de que a partir del 15 de noviembre se decreta este protocolo donde toda la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está ya regida por estas nuevas disposiciones, donde tienen un conocimiento de una atención especializada a mujeres víctimas de violencia. Así es, de hecho ya nos estábamos capacitando desde antes, pero ya el protocolo fue autorizado y ahora tenemos que trabajar con ese protocolo, digamos que ya está establecido por la ley. ¿De qué trata este protocolo? Si lo pudiéramos ir desmenuzando un poco. ¿Qué tiene que hacer un policía o una mujer policía que atiende o está en un caso de violencia hacia las mujeres? Bueno, lo primero que les damos en la capacitación a todos los elementos policíacos es los aspectos jurídicos. ¿Cuáles son las leyes que protegen a las mujeres, que se deben de conocer?
no es únicamente la Constitución Política ni el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay reglamentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que se conoce como CEDAW, y la Convención de Belém do Pará, que son, digamos, de alguna manera las más fuertes en protección de los derechos de la mujer. México ha ratificado esas convenciones y está obligado a emitir leyes y reglamentos que sean en beneficio de la mujer. Está la ley de acceso a nivel nacional, está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y acá para el estado de Chiapas también tenemos una nueva ley que unió dos leyes, una ley de igualdad y una ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, y se llama Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos que capacitar al policía en que sepa qué leyes están rigiendo la protección a la mujer. O sea, no es solo porque nosotros lo digamos, está en la Constitución, está en los tratados internacionales y está en los reglamentos estatales. Pero más allá, psicólogo, de un conocimiento teórico del tema, sobre todo lo importante es la aplicación en las acciones, Sí, esa es una primera parte. También tenemos que ver, capacitamos y una parte importante es la sensibilización del policía. El policía ahora tiene que actuar con perspectiva de género, tiene que conocer todo lo que es género, todo lo que es violencia de género, todos esos conceptos y los diferentes tipos y modalidades que hay en la violencia de género. Y ahí estábamos viendo en pantalla, psicólogo, algunas de las acciones que comentábamos al principio, que se han acatado a partir de esta alerta de violencia de género que se ha decretado en algunos municipios de Chiapas, que es lo que usted comentaba y también lo que decíamos al principio, que son las órdenes de protección atendidas, el programa de visitas domiciliarias a mujeres y niñas, diagnóstico con mayor incidencia en víctimas de violencia de género y colonias con mayor índice de violencia también, atención psicológica a mujeres, niñas y niños, asesoría jurídica y acompañamientos, capacitación al personal de instituciones como la Secretaría de Seguridad, entre algunas acciones importantes. Pero vamos a seguir hablando más de estas acciones que atienden la alerta de violencia de género para las mujeres. Estamos hablando con el psicólogo Juan Antonio Bermúdez Santiago del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos hablando justamente de la atención a víctimas de violencia familiar y por supuesto también a las víctimas de violencia hacia las mujeres. Estamos transmitiendo a través de Radio Chiapas y Canal 10. Póngase en contacto con nosotros, el teléfono 6170-500, la extensión 57015. También estamos en redes sociales a través de la página de Facebook del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. En un momento regresamos. Si de salud se trata, lo más importante es prevenir. El ABC de tu salud. Una guía práctica para vivir mejor. Lunes, 7:30 de la noche, por Canal 10. Un taxi legal es un taxi seguro. Cada vez que utilices uno, asegúrate de que cuenta con lo siguiente: placas que comienzan con números, terminan con letras y cuentan con la leyenda Servicio Público. El certificado del operador siempre visible. Su número económico no rebasa la cifra 3600. Además, ya todos deberán tener su número económico y de placas visibles en el techo. No corra riesgos y reporta cualquier queja. La seguridad de los chiapanecos nos une. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une. Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón. Éxito. Logro. Esperanza.
Futuro. México. Estas son palabras que podrán leer y escribir los paisanos que están regresando a nuestro país. Si quieres estudiar tu primaria o secundaria, en el INEA te recibimos con los brazos abiertos. The world is a fascinating place, and reading helps us to discover it and figure it out and understand it. What matters is in your mind. So please, try to read at least 20 minutes every day. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La Feria Chiapas 2017, la feria que nos une, presenta en el masivo a grandes artistas como La Adictiva, 1 de diciembre, Germán Montero, 2 de diciembre, El Costeño, 3 de diciembre, Talento Local, 4, 5 y 6 de diciembre, Los Sebastianes, 7 de diciembre, La Séptima Banda, 8 de diciembre. Ven con toda tu familia, la diversión comienza aquí. Feria Chiapas 2017, la feria que nos une. Ya regresamos en Para Estar Seguros. Estamos hablando del tema de atención a violencia familiar y violencia hacia las mujeres. Agradecemos la presencia de Juan Antonio Bermúdez Santiago. Él es psicólogo del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Gracias por estar acá. Hablar un poco del trabajo que hace en general esta área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad. Que nos dijeras hasta dónde abarca el trabajo que ustedes realizan y cuáles son las acciones que ustedes desempeñan en este sentido. Sí, parte de las acciones que realizamos y la parte más importante quizás es la visita domiciliaria a la víctima de violencia. El Ministerio Público o la Fiscalía nos emite un documento que es una orden de protección. Mediante esa orden de protección, la policía acude al resguardo de la víctima y también nosotros, como un extra de la Secretaría de Seguridad, vamos a hacer la visita domiciliaria. Vamos un psicólogo, psicóloga, vamos abogados, a ver cómo se encuentra la víctima, a ver qué es lo que pasó con su denuncia, cómo va su proceso legal y sobre todo a ofrecerle los servicios con los que contamos en el área. En el área de atención a víctimas les ofrecemos la atención psicológica, la psicoterapia y la asesoría legal y acompañamiento jurídico. Que son algunas de las imágenes que estamos viendo en pantalla, algunas de las visitas domiciliarias que ustedes realizan ahí, me imagino, y no sé si nos quiere seguir contando. Sí, a mí y a los demás compañeros y compañeras nos ha tocado acudir acá prácticamente todas las colonias de acá de Tuxtla Gutiérrez. Vamos básicamente por todos los tipos de violencia, pero sí cabe resaltar que muchas de estas violencias son violencia familiar y en muchas también son violencia de género. Lo rescatable de esto es que les ofrecemos un extra. Ya la Fiscalía atiende, les da atención psicológica a las víctimas que así lo requieran. Nosotros también se lo ofrecemos y es importante que el auditorio sepa que no únicamente atendemos a personas que hayan sido víctimas de violencia de género. Cualquier persona que requiera una atención psicológica, una ayuda psicológica puede acudir con nosotros. Los servicios son completamente gratuitos. Nada más tienen que acudir a nuestras instalaciones o bien hablar por teléfono para agendar una cita. ¿A dónde pueden acudir y a qué teléfono pueden llamar para poder tener esta atención gratuita? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está ubicada en la colonia Castillo Tielemans, es Libramiento Norte, kilómetro 9. Para que se ubiquen mejor, está casi frente a la tienda Amiga, o muchos lo conocen como donde está Tránsito del Estado. El número de teléfono del área es de la Secretaría 61 77 020 y la extensión del área es 16158. Se pueden comunicar con nosotros todas las personas que necesiten una asesoría jurídica, una atención psicológica, con mucho gusto. Entonces, es la Secretaría de Seguridad Pública la que está ubicada en el Libramiento Sur, casi a la salida de Tuxtla, casi a la entrada de Chiapa de Corzo o carretera de Chiapa de Corzo, por ahí. Están en unos horarios que son de ¿qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 9 de la noche. De lunes a viernes. Los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si las personas que nos están viendo en algunos otros municipios que no sean Tuxtla Gutiérrez requirieran una atención
y de igual modo se presta o solamente ese servicio es en la capital del estado? Principalmente lo estamos dando acá en la capital del estado, pero si la gente en realidad lo necesita, podemos apoyarlos. También damos cursos en diversas temáticas que generalmente tienen que ver con violencia. Podemos apoyarlos también con cursos. Si la persona es de escasos recursos, también podemos hacer la visita domiciliaria fuera de la ciudad, en todo el estado. Sí. En su experiencia como psicólogo en esa área de atención a víctimas, un diagnóstico propio que pudiera usted realizar en el sentido de qué está pasando en estados como Chiapas respecto a la situación de violencia familiar. ¿Ha incrementado? ¿Cuáles son los casos más recurrentes que ustedes encuentran al momento de realizar estas visitas domiciliarias? Y sobre todo, ¿cuáles detectan que son ustedes las causas? Bueno, yo creo que el hecho de que al estado de Chiapas, a 7 municipios que de inicio le decretan la alerta de violencia de género y después a 16 municipios más de la zona altos, no quiere decir que en toda la demás región de Chiapas no exista la violencia de género. Sí existe en todos los municipios del estado y en todos los estados de la República Mexicana. Es una gran fortuna que se haya decretado la alerta de violencia de género, porque es como ver que sí tenemos un problema, que sí les está afectando a las mujeres y a los hombres también, y que sí necesita una solución y una atención especial. Entonces, es muy bueno el hecho de que se haya detectado la alerta de violencia de género. Te comento, en otros estados no se ha detectado, no se ha levantado la alerta de violencia de género, pero no significa que no haya violencia. Que no exista, claro. Ahora, las causas de la violencia de género son multifactoriales. Comienzan desde chicos, desde cómo estamos siendo criados. No es que nos hayan criado mal, sino que sí nos están afectando los roles, los estereotipos con los que tenemos que cumplir tanto como hombre como mujer. Es decir, por ejemplo, a los hombres que nos inculcan casi que no debemos tener sentimientos, que no debemos llorar, porque si no somos mujeres, que no debemos estar tristes, que tenemos que ser siempre fuertes. Eso tiene una carga emocional que hemos ido cargando todo este tiempo. Y lo mismo hacia las mujeres, les han delegado conductas que por el hecho de ser mujeres se supone que son las que tienen que realizar, y no, todos esos aprendizajes sociales hay que ahora irlos destruyendo poco a poco y crear conocimientos nuevos, aprendizajes nuevos, y la lucha es cambiar ideas. Cambiar ideas de que el hombre es el que tiene que llevar el dinero a la casa, es el que tiene que mantener, de que la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, es decir, romper con los estereotipos y los roles que nos han sido asignados desde hace tantos años, y que también yo ahí haría o quisiera puntualizar en el sentido de que cuando usted está hablando de la formación de niños y niñas, luego también cuando estamos hablando de este tema se le delega la responsabilidad solo a la madre como la formadora de estos estereotipos, y los hijos y las hijas también son educados por madres y padres. Entonces la responsabilidad de educar bajo estos estereotipos, cuando se da de esta forma desafortunadamente, es responsabilidad de los dos, ¿no? Porque si no, nuevamente caemos en la responsabilidad en la que solo las mujeres son las formadoras de estos pensamientos, cuando también los padres son quienes inculcan esa forma de pensar y de ser. Sí, somos la mamá, el papá y todos en su conjunto. O sea, tampoco se limita a los padres, también la sociedad contribuimos mucho. En la escuela contribuimos mucho a estas conductas machistas. En el trabajo seguimos realizando conductas machistas. Aprendemos a ser machistas, aprendemos muchas veces a ser misógenos. Entonces, toda esta parte de la cultura es la que hay que ir cambiando, y es una gran responsabilidad y responsabilidad de todos. No es tarea únicamente de las instituciones de gobierno, es una tarea individual que todos debemos realizar en nuestra casa y fuera de ella. Muy bien, pues a mí me parece un tema muy interesante que además podemos hacer más amplio y sobre todo abundar más en él cuando hablamos de la violencia familiar en comunidades indígenas. Pero si quiere, vamos rápidamente a una pausa promocional antes de profundizar en este tema. Hoy estamos hablando de la atención a las víctimas de violencia familiar en este programa de Para Estar Seguros. En un momento más regresamos.
La Secretaría de Salud informa, si te ofrecen un espacio laboral dentro de esta institución a cambio de una cuota económica, es un fraude. No estamos contratando personal de nuevo ingreso. Denuncia al 961-61-3-1100 de Atención Ciudadana o al 01882-22-736 de la línea Dartel o al 961-61-892-50, extensión 44077. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Chiapas tiene mucho para dar. Descubre un estado lleno de cultura, tradición y bellezas naturales. El turismo nos fortalece y con tu ayuda saldremos adelante. Hoy más que nunca, apoya a Chiapas con tu visita. Chiapas está de pie. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Chiapas es simplemente mágico. Un lugar en donde descubrirás paraísos en cada región. Actualmente cuenta con 15 paraísos indígenas listos para ser visitados. Cada centro está completamente equipado y capacitado para hacer de tu estancia la mejor de las experiencias. En ellos encontrarás lagunas, senderos, colores, texturas, historias y costumbres. Ven y descubre con tus propios ojos la magia que tiene Chiapas y sé parte de los paraísos indígenas. Chiapas está de pie. La Feria Chiapas 2017, la feria que nos une, presenta en el masivo a grandes artistas como La Adictiva, 1 de diciembre, Germán Montero, 2 de diciembre, El Costeño, 3 de diciembre, Talento Local, 4, 5 y 6 de diciembre, Los Sebastianes, 7 de diciembre, La Séptima Banda, 8 de diciembre. Ven con toda tu familia, la diversión comienza aquí. Feria Chiapas 2017, la feria que nos une. Ya regresamos, estamos en el programa Para Hablar Seguros, transmitimos a través de la señal de Radio Chiapas y también de Canal 10, a través de las redes sociales, el Facebook del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hoy tocamos el tema de atención a víctimas de violencia familiar y está con nosotros y agradecemos la presencia de Juan Antonio Bermúdez Santiago, él es psicólogo del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Justamente, Juan Antonio, estábamos hablando de la violencia familiar y cuáles son las causas que lo originan, pero también cuáles son los tipos de violencia que se presentan con más incidencia en Chiapas. Hablábamos de la violencia de género, pero decíamos de manera específica cómo se da también y cuáles son las causas y cómo se atiende la violencia de género y la violencia familiar en comunidades indígenas, que hace como mucho más complejo el tema. Sí, precisamente como te comentaba en un inicio, ahorita estamos tomando un diplomado en violencia de género, pero con un aspecto comunitario. Se está llevando a cabo en San Cristóbal de las Casas y estamos viendo todos esos aspectos que sí hacen un poco más difíciles de llevar a cabo en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, algo que es bien importante es que en los pueblos originarios muchas veces una persona, una mujer, puede estar sufriendo de violencia de género y no saberlo, no darse cuenta. Para ellos puede ser completamente natural, claro, tanto para la mujer como el hombre. Entonces no identifican ese tipo de violencia de género porque es parte de su cultura, y eso hace más difícil la lucha contra la violencia de género, pero no significa que no se esté trabajando. Todas las instituciones están trabajando de alguna manera, estamos poniendo todos un granito de arena. Está Secretaría de Salud, está Secretaría de Educación, el gobierno está haciendo un esfuerzo bastante grande para capacitar a todas las instituciones y para que no se dejen desatendidas
estas 17 comunidades de pueblos originarios. Se está brindando la atención, aunque sea un poco más complejo y diferente de llegar a ellos, pero sí se está trabajando mucho. Además, ¿qué agregarías al hecho de que, como tú comentas, la violencia de género y la violencia en general está naturalizada en las comunidades indígenas, es algo cotidiano? ¿Qué otros factores? La ingesta de alcohol puede ser también, que también pareciera ser un uso y costumbre, bueno, lo es en muchas comunidades. Bueno, lo que mencionas de la ingesta de alcohol sí es algo que definitivamente tiene que ver con la violencia. De hecho, por ejemplo, en Comitán, que es uno de los lugares donde se está trabajando de manera muy coordinada, de manera muy armónica, han podido identificar los horarios en los que se da la violencia de género, los días en los que se da la violencia de género, y por ejemplo, se ha detectado que fines de semana hay violencia de género por la tarde o por la noche, no tanto en la mañana. Y por ejemplo, algo importante que han detectado es que cuando hay partidos de fútbol, incrementa la violencia de género. Porque va relacionada a la ingesta de alcohol, también hay que decirlo, sí. ¿No? No porque el deporte sea malo o verlo sea malo, sino porque yo creo va relacionada a la ingesta de alcohol. No, definitivamente el deporte no es malo, pero sí, tanto por la ingesta de alcohol, porque también como no sabemos perder, como mexicanos no estamos acostumbrados, entonces si perdió nuestro equipo, pues ya estamos enojados, estamos frustrados de alguna manera, y si esto es acompañado del alcohol y de que de por sí vivimos en un entorno de violencia, sí hace que se genere más violencia de género. Claro. No es que el fútbol sea el responsable, sino todos estos constructos. Es un cúmulo de factores que influyen. Sí. Podría ser que eso que nos mencionas sobre Comitán solo sea un botón de muestra, ¿no? Hace algunos programas el programa pasado teníamos justamente a las personas que son responsables de los sistemas de videovigilancia del C4I, donde nos manifestaban justo eso, que el mayor número de llamadas que se reciben en el 911 o en el 086, justamente cuando se tratan de casos de violencia de género, es en fines de semana, en días de quincena o en fechas que son de alguna forma festivas. Es ahí donde se dispara el número de denuncias, justamente como tú mencionas. Y sí es importante, ahorita que mencionabas del centro de llamadas de emergencia, es más o menos entre un 70-80% de llamadas que son por violencia de género, de las llamadas que son violencia, porque muchas de las llamadas que ellos reciben no son por violencia, a veces no son ni siquiera una emergencia. Eso también venía pensando que te quería recalcar, pedirle un favor al auditorio, que cuando nosotros hablamos al 911, sea porque en realidad hay una emergencia, porque si no es una emergencia hay otras instancias. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hablamos por teléfono para ver si hay paso a San Cristóbal, si no está tapada la caseta, si hay paso hacia tal lugar, o para pedir otros números. Entonces, estamos haciendo que las personas que tienen las llamadas de emergencia estén en otras actividades que no deberían de ser y se trata de que se fortalezca a esa institución para que puedan atender con mayor celeridad las llamadas que sí en realidad son de emergencia. Bueno, Antonio, ustedes que tienen esta posibilidad de recorrer las colonias en Tuxtla Gutiérrez realizando estas visitas domiciliarias para la atención a víctimas de violencia y hablando en específico de mujeres, ¿ustedes qué diagnóstico tienen sobre justamente la denuncia? ¿Las mujeres denuncian o no al agresor? ¿Y por qué sí y por qué no lo realizan? Muchas veces se está denunciando. Nosotros tenemos la obligación de que la denuncia se fortalezca, de empoderar a la mujer para que denuncie. Las mujeres no deberían quedarse calladas, no deben de permitir estar sufriendo en un ambiente de violencia, deben de separarse de su pareja y denunciarlos. Sí, efectivamente muchas veces no se denuncia porque muchas personas han perdido la credibilidad en las instituciones, pero es un proceso difícil. Hay que hacerle saber a la víctima que, por ejemplo, si ella denuncia, esa denuncia tiene que llevar un proceso. Y a veces la víctima piensa que porque ya fue a denunciar, en ese momento van a ir a detener al agresor y lo van a meter a la cárcel.
y no es así, tiene que llevar un proceso y tiene que ser un juez quien va a dictaminar esas situaciones. Entonces es importante que las personas sepan cómo es el proceso de la denuncia. En el área también les damos ese tipo de asesoría jurídica, hay abogados que les brindan la asesoría y también el acompañamiento. Muchas veces la gente no conoce las instituciones, no sabe a dónde acudir, y si llegan con nosotros, con mucho gusto los vamos a asesorar, los vamos incluso a acompañar a las instancias correspondientes a que levanten su denuncia. Hablando desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la razón o el comportamiento o el pensamiento que tiene una mujer al momento de, en muchas ocasiones, ir a presentar una denuncia por violencia de género y luego desistir de la misma, que también son casos que se presentan y que también obedecen a una situación que está ligada a la forma o a la formación de las mujeres en las que se da el perdón? ¿Qué pasa ahí en esa situación? Sí, mira, hay un círculo de la violencia que es algo científicamente estudiado, donde primero se genera una tensión, se llama fase de acumulación de tensión, donde vamos a suponer que el hombre se empieza a enojar porque la comida no tiene sal, porque ya venía enojado del trabajo, de la calle, y está de alguna manera aguantándose las ganas de explotar su episodio de violencia. Después viene esta fase de explosión, donde el hombre se vuelve violento y agrede física o verbalmente a la víctima, y después viene una fase de arrepentimiento. El agresor se arrepiente y pide perdón, y la víctima perdona. Este círculo de violencia puede tardar 15 minutos, puede tardar un mes. Puede ser que la víctima, a la víctima la golpearon y se va a vivir al domicilio de sus padres y se está 2 meses ahí y tarda 2 meses en perdonar al agresor, o puede ser que en 15 minutos lo perdone. Es importante tener en cuenta este círculo de violencia, por eso es que la mujer está perdonando. No es muchas veces que en realidad quiera, pero se da por este círculo de violencia que está, te digo, científicamente bien estudiado. Es importante también tomar en cuenta cuando nosotros atendemos a una víctima de violencia de género, que esta persona viene demasiado debilitada, viene con muchos síndromes, hay síndrome de adaptación paradójica, síndrome de Estocolmo, síndrome de la mujer maltratada. La mujer viene mal, viene triste, viene con una baja autoestima, viene pensando en muchas dificultades con las que se va a enfrentar al momento de denunciar, porque muchas veces el agresor es quien da el sustento económico a la familia. Entonces eso hace que le cueste mucho trabajo a la mujer denunciar. Porque además se suman todos los tipos de violencia, ¿no? Si hay una violencia física, se suma la violencia psicológica, la violencia económica, y entonces es una situación muy complicada. Sí, generalmente la violencia psicológica está en todas y por ahí se empieza, ¿no? Por una violencia psicológica, por una violencia verbal, y se van aumentando, como tú dices, va la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, muchas veces hasta la violencia moral. O sea, ya hemos llegado al extremo de que publicamos nuestras cosas en Facebook. ¿Como una puerta de salida para hacer catarsis? No, más bien como dañar a la otra persona. Ah, ya. Quejarme de la otra persona, y muchas veces utilizamos las redes sociales también. ¿Como una forma de violencia también? Sí, efectivamente. Y también hay que luchar contra todo ello, pero sí es importante que todos quienes atendemos a una víctima de violencia de género tengamos este conocimiento de cómo es que nos llega una víctima. La víctima no llega empoderada, la víctima llega sumisa, llega con miedo, llega con mucho temor al saber qué va a pasar a partir de ahí. Desvalida. Y como muchas veces el proceso es largo, resulta que ella llega ahí y denuncia, y si el agresor se entera, pues la violencia puede incrementarse. Entonces, también, si bien te comento que es importante que la víctima denuncie, también es importante platicar con ella, explicarle qué es lo que va a pasar y tratar de que ella se empodere, de que ella sepa qué hacer.
a dónde va a acudir, a dónde se va a ir, qué va a pasar, cuáles son las acciones que ella debe de tomar cuando vea que un episodio de violencia es inminente. Así es. Juan Antonio, yo creo que necesitaremos muchos programas para hablar justamente de este tema y sobre todo hablar no solo del trabajo que están haciendo las instituciones, que es muy importante y que se está haciendo, sino también del trabajo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, como padres, como hijos, como maestros, como todos los que intervenimos en esa sociedad para pues combatir también la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y la violencia familiar de manera general. Vamos a ir a una pausa promocional, pero quisiera que al regresar nos pudieras justamente platicar a las mujeres que nos están viendo en ese momento a través de Canal 10 o que nos escuchan a través de la radio, al menos cuál sería el primer paso o los primeros pasos para salir de este círculo de violencia, qué hacer de manera práctica, de manera sencilla, algunos pasos que nos pudieras decir. Al regresar de la pausa promocional vamos con esa información. Tirita Yusilal Chiapas, Oyotic ta acuerdo de muy Yucuxa utilanel tas toholal te antetique. Tas venta tilajyak tanael, alias valita cosilaltic, Timu Yucuxa utilanel tas toholal te antetique, lig amtel patenetique, oyictas elel, lig uselan, shutas chapanvanike. Yun hatak antik, Timu Yucuxa il bakinele. Timi oipuy la bichik, utintaele, shusha kopohikta yotolal chohuntakin, 911. O Shiugnostock ta 01800 426 2666. Akbalita Yusilal Chiapas. Chiapas ta Sopotic. Si de salud se trata, lo más importante es prevenir. El ABC de tu salud. Una guía práctica para vivir mejor. Lunes, 7:30 de la noche, por Canal 10. Si fuiste afectado por el sismo del pasado 7 de septiembre o tienes conocimiento de anomalías o hechos de corrupción en la entrega de apoyos gubernamentales, denuncia. Llama sin costo al 01800-990-1131 o por internet a quejasapoyoporsismo@fpchiapas.gov.mx. Secretaría de la Contraloría General, Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Con las enseñanzas de Chanquín Viejo e inmersos dentro de la selva lacandona, se encuentra el Centro Ecoturístico Najá, donde los pobladores guardan su lengua, vestimenta y tradiciones. Este centro brinda amplias y confortables cabañas que harán de tu estancia una experiencia inolvidable. En Najá, no dejarás de sorprenderte con el tono turquesa de sus lagunas, que admirarás al recorrer de la mano de sus anfitriones. Cuenta con senderos guiados, donde apreciarás sabiduría y costumbres del pueblo indígena lacandón. En mi infancia pues estudié la primaria, terminando ya pues quise seguir estudiando pero ya no pude, falta de dinero, recursos y pues me vine a Acapulco a buscar una vida mejor, gracias a Linea y gracias a todos los apoyos que tuve allí, pues terminé la secundaria, voy saliendo, voy luchando, porque sin mi estudio pues siempre vamos a estar estancados, que vean, que piensen que sí pueden hacerlo y que lo van a lograr, con el estudio todo se puede. Con educación. Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón. La Feria Chiapas 2017, la feria que nos une, presenta en el masivo a grandes artistas como La Adictiva, 1 de diciembre, Germán Montero, 2 de diciembre, El Costeño, 3 de diciembre, Talento Local 4, 5 y 6 de diciembre, Los Sebastianes, 7 de diciembre, La Séptima Banda, 8 de diciembre. Ven con toda tu familia, la diversión comienza aquí. Feria Chiapas 2017, la feria que nos une. En lo más profundo de las tierras oques, existe un lugar como salido de un cuento de hadas.
Te sientes fuera de este mundo tan diminuto en sus paredes, como si estuvieras descubriendo un nuevo mundo. En las cascadas El Aguacero, no dejarás de sorprenderte en cada momento de su belleza que combina la imponencia de un cañón, la frescura del río y la armonía de su cascada. Este paraíso indígena está muy cerca de la capital del estado. La atención y servicios que este centro ofrece a los visitantes te harán sentir como en casa. El Aguacero es de esos lugares que debes visitar si tienes espíritu aventurero. Ven y descubre las maravillas del Aguacero. ¡Qué sabroso huele! Se deja cocer un poquito más. ¡Qué rico suena! ¡Qué bien sabe! Me está haciendo agua en la boca. ¿Qué te recuerda? ¿Me sacrificaré? Invítame a comer. Las recetas consentidas de las mejores cocineras. Debes estar aquí hasta que empiece a hervir. Miércoles 12 del día y domingos 2 de la tarde por Canal 10. Por primera vez, más de 20 organismos de distintos países se unen y colaboran para hacer un noticiero que te mostrará las actividades científicas, de innovación, de tecnología, culturales y artísticas que se trabajan en diferentes países, pero que son trascendentales en toda Iberoamérica y el mundo. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Miércoles 6:30 de la tarde por Canal 10. Ya regresamos al último bloque de Para Estar Seguros. Estamos justamente hablando el tema de atención a víctimas de violencia familiar. Estamos con Juan Antonio Bermúdez Santiago, él es psicólogo del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y estábamos hablando de este tema de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, pero sobre todo de este círculo vicioso, de este círculo de la violencia que se da. Le decía antes de ir a la pausa promocional, psicólogo, ¿cuál sería el consejo o los pasos que usted daría para las personas, para las mujeres que nos están viendo y nos están escuchando a través de este programa para poder salir de este círculo de violencia? El consejo principal, la recomendación principal sería que la víctima no se quede callada. Muchas veces la víctima no dice que está sufriendo violencia familiar, por el hecho de que piensa que queda mal, que va a quedar mal, qué va a pensar la gente, qué van a pensar sus papás, sus familiares, sus amistades, de que ella es víctima de violencia de género. Entonces es importante que la víctima no se quede callada, que acuda a todas las instancias donde sean necesarias. Si puede hablar con la comadre y platicarle qué es lo que está pasando, es importante que lo haga con sus familiares, con sus papás, con sus hermanos, hermanas, y platicarles que está sufriendo de violencia de género. Pedir la ayuda también es importante. Por ejemplo, en las instituciones no es necesario que tú vayas a denunciar para que recibas ayuda. Puedes recibir ayuda en Secretaría de Salud, puedes recibir ayuda en Fiscalía, puedes recibir ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sin necesidad de que tú denuncies. La denuncia puede venir después si lo desea, pero sí es importante saber que sufrir violencia no es normal y que tenemos que decirlo. No tenemos por qué estarnos aguantando ser víctimas de violencia. Estábamos hablando también de este llamado que hace, y además del trabajo no solo de las instituciones, que ya sabemos está teniendo en Chiapas esta alerta de género decretada por la Secretaría de Gobernación con diversas acciones, pero también es un trabajo de la sociedad que yo le decía, se me hace muy importante, justamente la comadre, los suegros o los papás de la pareja que a lo mejor están en una situación de violencia, los hermanos, todos también pues prestar la atención a situaciones como esta, para cuando una mujer se nos acerque y nos esté diciendo o nos esté confiando que además esto es bien complicado, que las mujeres se decidan hablar, nos decidamos hablar, atiendan a esa mujer y lo que les está diciendo, ponerle la atención debida y brindarle el apoyo necesario y no naturalizar la violencia como algo que sucede de manera cotidiana. Sí, la sociedad tenemos mucho que hacer. Es importante que nosotros no nos enajenemos y olvidemos esos conceptos de que es un problema de pareja y que ellos lo deben de resolver. Es nuestra responsabilidad
involucrarnos y no permitir que la violencia siga sucediendo, aun y cuando veamos que la pareja regresa con su actual pareja o que no quiere denunciar. Nosotros debemos inmiscuirnos, aunque al final salgamos afectados, debemos hacernos nuestra responsabilidad social. No todo lo van a hacer las instituciones. Estamos trabajando las instituciones, pero hay que ver a cada uno qué le toca, ¿no? ¿Qué le toca cuando está pasando violencia? Y de qué manera nosotros estamos generando esa violencia sin darnos cuenta. De qué manera al regalarle al niño únicamente pistolas y carritos estamos generando violencia. Y de qué manera al regalarle a una niña muñequitos, nenucos, para que los eduquen, para que les den su mamila, para que les cambien de pañal, estamos generando violencia. Porque siempre a las mujeres les tenemos que regalar cocinitas, trastecitos y todo esto que son estereotipos y roles asignados, y a los niños todo lo que es violencia. Entonces, nosotros también, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para fomentar esta violencia? ¿Y qué cosas debemos cambiar para irlas evitando? Bueno, Antonio, pues yo me quedaría con esta conclusión. No sé si tú quieres agregar además algo más del trabajo que hacen en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordar el domicilio a donde pueden acudir las personas que quieran esa asesoría psicológica de manera domiciliaria, y algún número telefónico que también, bueno, está apareciendo ahí en pantalla algunos de los datos que estamos comentando. Sí, la invitación es a todo el público que está viendo y escuchando a que si necesitan la ayuda psicológica o la asesoría jurídica, estamos para servirles. No necesitan, como lo dije en un principio, no es necesario que sean víctimas de violencia de género o de cualquier tipo de violencia. Cualquier persona que la necesite puede acudir con nosotros, será bienvenida en nuestras instalaciones y la trataremos con mucho cariño y calidez humana. Muchísimas gracias, ahí aparecieron los datos en pantalla. Gracias por estar aquí, Juan Antonio Bermúdez Santiago, del área de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a usted por estar nuevamente en esta emisión de Para Estar Seguros. La cita es el próximo lunes en punto de las 12 del día. Gracias.